no vuelva a cruzar estos 800 pesos de cara a las elecciones. Estamos con David Miazo. ¿Cómo lo ves? ¿Qué puede llegar a pasar con el tipo de cambio ahora estos días? ¿Qué tal? Muy buenos días. Y esperamos que en general el tipo de cambio libre se mantenga muy caliente de la mano de principalmente las medidas fiscales y el comportamiento monetario que viene teniendo el gobierno. Hemos visto una aceleración del gasto, una aceleración de la emisión, principalmente por financiamiento del gasto, pero también por la compra de bonos en el secundario. La semana pasada empezamos a ver salida de pesos de los bonos en pesos y esto empieza a generar todo un excedente de pesos que empieza a correr al dólar. Y por el otro lado, muy baja oferta de dólares, en reservas en niveles negativos, sin previsión de que tengamos ningún ingreso de dólares significativo y en un marco de incertidumbre política significativo en primera instancia porque todavía no hay nada definido sobre quién será el próximo presidente y tampoco nada muy definido respecto a qué tipo de plan de estabilización puede llegar a aplicar, más allá de que hoy, por ejemplo, quien encabeza las encuestas sea Milei y sepamos que tienen en el horizonte la dolarización, ya se habló de que no va a ser algo inmediato, entonces tampoco hay mucha claridad de cuáles van a ser los primeros pasos. Empiezan, sin embargo, esta semana la batería de medidas del gobierno para contener al dólar financiero, la extensión del dólar soja, que pueden llegar a otros rubros aparte de la soja y la ambición de que se liquiden 2.000 millones de dólares, el 25% a través del CCL, están negociando con las minerías, va a empezar mañana, pasado mañana, a ser operativo el dólar vaca muerta, más que la autorización a que se pueda ingresar dólares por CCL sin perder el acceso al MULC. Toda esta batería de medidas debería hacer al menos una contención para el contado con liquidación. Sí, exactamente. Va a generar algo más de oferta en el contado con liquidación y después el contado con liquidación arbitra hacia el MEP y el Blue. Estamos hablando de, en primera instancia se hablaron de 1.200 millones de dólares por dólar vaca muerta. Podríamos estar pensando también en unos 1.000 y pico de millones de dólares de dólar soja y hay que ver qué se termina incorporando. Girasol puede mover apenas la aguja, pero no va a cambiar significativamente la situación. O sea que en principio podremos estar hablando de 2.500 millones de dólares por estos dos caminos, que si el 25% de eso termina ingresando con el contado con liquidación, estamos hablando de cerca de unos 500 millones de dólares a lo largo de octubre, que puede generar un impacto, puede ayudar a contener, pero tampoco es tan significativo para los montos que se mueven y tampoco los 2.000 millones de dólares que quedarían para el Banco Central, tampoco es que le van a ayudar a mover tanto la aguja porque las importaciones mensuales son superiores a los 6.000 millones de dólares. Entonces, sí va a tener un efecto positivo en ese sentido, pero muy limitado. Me preguntaba David, y te lo extiendo, Marian, ¿es momento de un Super Bowl, de un super tazón, de levantar la tasa a niveles realmente interesantes para los inversores? Porque, ¿qué le pasa a quien hoy renueva un plazo fijo? Se va más allá de las elecciones, algo bastante riesgoso. ¿Creen que puede llegar a haber un cambio de tasa como para que realmente cubra las posibles expectativas de evaluatoria de cara al día 23 de octubre? Yo entiendo que en primera instancia sería algo esperable, en el sentido si se empiezan a disparar los dólares libres y el Banco Central busca otra medida de contención, podría ser una medida esperable. Dudo de la efectividad de las subas de tasas ya en estos niveles por dos razones. La primera es el temor que generan las elecciones, el cambio de gobierno, qué puede llegar a pasar. Entonces, ya la decisión de quedarse en plazo fijo o no va mucho más allá de 1 o 2 puntos de tasa, ¿no? que se pueda que se pueda retribuir. Entonces, la decisión va un poquito más allá de la tasa. Y el problema también con la tasa es que hoy uno, si mira hacia adelante, cuál es uno de los principales desequilibrios a resolver en la economía actual, es el exceso de pesos que tiene la economía, en ese sentido, todo lo que está contenido en las LELIQs y todos los intereses
que generan esas LELIQs. De hecho, anoche una de las preguntas específicas fue ¿qué hacer con las LELIQs? ¿No? Y una suba de tasas incrementa este desequilibrio. Entonces, uno podría terminar pensando que, lejos de ayudar, puede terminar perjudicando porque incrementa el déficit fiscal y hace esa bola, que es uno de los principales problemas monetarios, que sea aún más grande. Por eso puede estar en el radar, es una de las típicas medidas de contención de este esquema, pero dudo de la efectividad que pueda ya tener en esta instancia. No, y aparte del hecho de frenar la actividad económica, ¿no? Al encarecer tanto el financiamiento, sube mucho el fondeo de parte de los bancos, con lo cual el crédito, que hoy ya está en niveles muy, pero muy altos, un descuento de cheque, ¿no? Para una empresa, un adelanto en cuenta corriente, lo tiene que poner en el precio, ¿no? del producto, y se te va más inflación también. Exacto, coincido con Mariano en este sentido de que la mayor tasa ya en estos niveles empieza a generar un efecto muy negativo sobre la actividad, más allá de que uno pueda interpretar que la tasa en términos reales es apenas positiva o es negativa por las expectativas de inflación, pero bueno, lo cierto es que en el descuento de cheques el empresario pyme lo tiene que pagar ahora mismo, ¿no? Entonces, más allá de la expectativa hacia futuro de las tasas, también está la realidad del mes y del día a día de, sobre todo, los empresarios pymes, que obviamente esta suba de tasa lo complica. ¿Qué va a pasar con la brecha cambiaria si no se devalúa, ¿no? Si no se devalúa el lunes 23 de octubre, si se espera, si más entra el balotaje y espera recién hasta el 20 de noviembre para devaluar? Bien, yo creo que ya Massa en esta instancia no tiene ningún tipo de incentivo a devaluar. No tiene ningún tipo de incentivo a devaluar. O sea, tuvo incentivo tras las PASO para de alguna manera hacer alguna corrección inicial y después empezar a congelar para llegar un poco mejor a octubre, que claramente creo que no ha tenido mucho éxito por el rápido traslado que eso tuvo a precios. Pero después de octubre no tiene ningún incentivo a devaluar, porque simplemente a dejar que vaya al ritmo de la inflación día a día, porque ya tiene el partido perdido y de eso le va a generar más costo político que rédito económico, faltando tampoco para el cambio de gobierno. Punto uno, eso es mi expectativa. Massa no tiene ningún incentivo a devaluar después de las elecciones. Si no devalúa, la brecha solamente va a crecer, ¿no? Porque el blue cada vez va a estar más caliente y el oficial yendo muy lentamente, la brecha va a crecer. Y si llega a devaluar, va a generar un nuevo salto nominal como el que vimos tras las PASO y que lo vimos en el blue inmediatamente. O sea, corrigieron los dos y la brecha se mantuvo en el mismo lugar. No es que se logró de manera significativa reducir esa brecha. Para no herir susceptibilidades, dijiste partido perdido, no quiero entrar en el tema deportivo, pero el partido está perdido también para los bonos, porque 2.500 el riesgo país y bonos que de alguna manera antes era una forma de dolarizarse, hoy es una forma de multiplicar tu dinero con un riesgo muy alto. ¿Cómo ves, David, esta situación? Porque mucha gente está yéndose de estos bonos pensando que ya no los van a pagar y si los van a pagar mucho menos de lo que pensaba que podía ganar. ¿Es un partido perdido la deuda soberana argentina? Bien, ahí yo te lo dividiría en dos partes. Tenemos todo lo que es bonos en pesos, que es donde empezó la corrida esta última, en el sentido de, bueno, yo me voy de los pesos y corro al dólar antes de que salga perdiendo, ¿no? Es como lo de los plazos fijos. Bueno, el interés me tienta hasta que entiendo que el salto del tipo de cambio puede ser tal que puedo perder todo. Entonces, eso es lo que es bonos en pesos, que después está el temor de desdoblamientos, está el temor de algún tipo de reperfilamiento hacia adelante, y ahí hay una clara salida de los bonos en pesos, además de empezar a ver cómo se han acumulado los vencimientos durante la primera parte del año que viene, por lo tanto el nuevo gobierno va a estar complicado. Y después lo que es bonos en dólares, que ya venían muy complicados, están cotizando todos cerca de los $30, esto significa de por cada $100 que vale el bono, solamente se puede vender a $30, al 30%. Esto en parte incluso soportaría una reestructuración con algún tipo de quita
y seguir teniendo rentabilidad. Hay distintos ejercicios dando vuelta en el mercado de qué pasaría si la quitas del X%. Seguiría eventualmente siendo rentable, pero creo que hoy eso por un lado. Y después, en el mediano uno puede ser relativamente optimista con Argentina, en el sentido de que, bueno, el campo, si le sacan un poco el pie de arriba, tiene mucho para crecer. Vaca Muerta está claramente en una pendiente ascendente, que ya la balanza comercial empieza a equilibrarse y después va a generar dólares, las mineras, el litio, la economía, el conocimiento. Entonces, uno a mediano plazo podría ser relativamente optimista en el sentido de, che, Argentina va a generar muchos dólares, en el mediano plazo debería poder cumplir con sus deudas. Pero creo que hoy está jugando más el pesimismo de cómo va a llegar la economía al cambio de gobierno y qué va a poder hacer el nuevo gobierno y su equipo económico realmente para estabilizar. Si esa estabilización es muy complicada, se hace en un contexto con poca confianza, entonces hay que sobreactuar, están los temores de un plan Bonex, están las ideas de una dolarización con mayor emisión de deuda, lo cual es negativo para los bonos. Entonces creo que más allá de que hoy están en un valor muy bajo, que incluso con una quita futura podría haber rentabilidad, más allá de que en el mediano plazo podemos ser optimistas, prima la incertidumbre de los próximos, te diría, 6 meses de cómo se va a empezar a resolver esto. Entonces, en este sentido, si bien hoy están muy bajos, prima el sentimiento de que pueden estar aún más bajos de lo que están hoy. Claro. Sí, tal cual, porque muchos coinciden que gane quien gane las elecciones, vas a tener en diciembre, enero y febrero meses de inflación del 20%, por toda la presión que venís teniendo, ¿no? La olla presión de todos estos congelamientos que está viendo, que una vez que termine las elecciones, el balotaje, se va a descongelar todo y vas a tener una inflación muy, pero muy alta. Exactamente, el salto inflacionario, la solución cambiaria que se dé, hoy una unificación significa levantar una de esas ollas a presión, después tener las tarifas, todo el congelamiento que acabas de mencionar, entonces vamos a tener un verano muy inflacionario. El problema del déficit fiscal, que si bien está muy bien planteado en casi todo el arco opositor, va a ser difícil o tiene sus rezagos poder empezar a bajar el gasto público, no es algo que yo aprieto un botón y de hoy para mañana lo bajé. Tengo que cumplir con las deudas durante toda la primera parte de los primeros meses. Ya en enero tengo que pagar los intereses de los bonos y no se sabe si están los dólares para pagarlos. Entonces, y después, como decía, el gran problema monetario de las LELIQs y toda esta cuestión. Entonces, va a haber unos meses muy calientes en términos inflacionarios, en términos cambiarios. Hay que ver qué plan de estabilización se termina de aplicar y cuán exitoso va a ser. Entonces, prima de nuevo ese pesimismo del corto plazo hasta ver si lo que se aplique termina siendo más o menos exitoso o no.